mataron a la abuela. No, no. Gracias a Dios la perdimos de vista porque es insoportable. No me digas. No, es una cosa que nos come por dentro y por fuera la vida entera. Mejor perderla que encontrarla. Es verdad, es verdad. Es tal cual la definición de recién me doy cuenta que es la definición de la nona. Mejor perderla que encontrarla. Literal. ¿Explico por qué? A ver. ¿O fue suficiente todos los disparates? No, dale explicación, por favor. Esta señora, que tiene 100 años, que todos diríamos, wow, qué increíble que llegó a esa edad, qué señora del bien, cuánta sabiduría. Pues no, es insostenible tenerla en la casa, esa señora, porque se devora absolutamente todo lo que pasa por su camino. Si pudiera nos comería a nosotros, pero evidentemente no somos tan apetecibles. Entonces está todo el tiempo demandando, todo el tiempo llenándonos la cabeza con que quiere comer, tiene hambre, y estamos todos a su servicio el día entero. Ya no podemos más. Imagínate que tiene 100 años. Esto viene de hace bastante. Y bueno, podríamos decir que se nos come nuestras vidas en sentido literal y en sentido figurado también. A ver, en la tuya, ¿cómo fue? En tu vida, ¿cómo fue esa comida? Y yo tengo que intentar, desde el lugar que puedo, sostener a la familia, porque en esto de que ella no para de demandarnos, empezamos como a tener que tomar medidas extremas, como vender nuestros negocios, vender nuestros muebles y ese tipo de cosas como medidas extremas de, bueno, ¿cómo sostenemos a esta señora? Y yo, como bisnieta de ella y como nieta de mi compañero, y están mis padres también en la obra, desde mi lugar intento aportar con lo que puedo. Y empiezo a rebuscármelas y a buscarme un trabajo por fuera de mi casa, de dudosa procedencia. Por decir, ¿no? De dudosa procedencia, ya descubrirán. Y bueno, y trabajo muchas horas afuera y estoy mucho afuera, que también es una forma de escape, porque estar en esa casa es realmente insoportable. Entonces llega un punto que es trabajo para sostener a mi familia, pero trabajo para estar un poco aliviada de esto, que es una cosa que no para y parece no tener fin. ¿Y a vos? ¿Cómo te come la vida? Bueno, en realidad yo empezaría porque este personaje que es el Chicho, en realidad no es solo cómo me puede llegar a mí, cómo me termina comiendo, como le termina comiendo a todos los integrantes de la familia la vida, ¿no? Yo empezaría diciendo cómo el Chicho le empieza a comer la vida a la familia, porque en vista de toda su planificación, que está basada fundamentalmente en no querer trabajar, en no querer laburar, porque no ha laburado en toda su vida, ha sido un mantenido, y bueno, en vista de cómo se vienen dando los acontecimientos y de que la nona, como decía Soledad, es un personaje que estaría ubicado en unos 100 años, más o menos, y hace muchísimos años que le viene comiendo la vida a esta familia, ¿verdad? Le viene comiendo la vida desde todo punto de vista, ¿no? Y bueno, el desgaste que tiene fundamentalmente, como pasaba, ahora dentro de un rato vamos a hablar un poco cuál es lo simbólico y por qué esta obra es tan icónica dentro del Río de la Plata, ¿verdad? Porque la verdad que es una obra que es muy simbólica en el Río de la Plata. Pero volviendo al mismo tema, este personaje es el que planifica, vamos a decir, sin querer, pero termina planificando o termina como un objetivo final de que esta familia sea devorada por este ser, por la nona, y que se terminen muriendo absolutamente todos. En definitiva, bueno, no voy a contar la historia de la obra, pues se termina salvando un solo integrante de la familia, ¿verdad? Y la nona no solo que termina devorándose lo que es conceptualmente, no solo la parte de todo lo que es el sustento de alimento de la familia, sino que se termina devorando a la familia, ¿verdad? Y el Chicho, sin quererlo, pero en su planificación inconsciente, termina siendo culpable. Termina siendo el culpable, ¿no? De la destrucción, porque en definitiva de lo que tenemos que hablar es de la destrucción de una familia, ¿no? Es contradictorio tu personaje. Es muy contradictorio. Es más, me gustaría
me gustaría agregar que los espectadores que se acerquen van a ser testigos de un primer y de un segundo acto, donde debe ser una de las pocas obras, de las muchas que he tenido la suerte de hacer en mi vida, pero una de las pocas obras que hay un cambio tan grande entre un primer y un segundo acto, porque en realidad parece como que fueran dos obras distintas, ¿verdad? Donde en un primer acto se ve como una pirotecnia, donde está encerrado la ironía, el humor, un humor que por momentos se torna un poco negro, pero no deja de ser humor, y donde hay una algarabía por parte del público, donde no trasciende exactamente el mismo efecto en el segundo acto. Podría ser una comedia el primer acto. Comedia. Exactamente. Ahora vamos a hacer, si tú me permitís, vamos a hacer referencia a por qué sucede eso. Tito Cossa, en la década del 70, cuando escribe la obra, en realidad es una encomienda que le hacen al dramaturgo para hacer un guión televisivo, ¿verdad? Donde él escribe ese primer acto, que en realidad no era un primer acto, ni siquiera era con unas intenciones de tener un guión teatral, sino un guión, vamos a decir, televisivo, donde tiene mucho más, vamos a decir, la arista de un sketch que de una obra de teatro. Y entonces él escribe ese guión donde nadie espera que ese guión sea tan exitoso y tan reidero, y ven que hay una beta muy interesante ahí, y entonces le dicen, che, ¿por qué no seguís con la historia? Y ahí es donde se le ocurre a Tito Cossa escribir dramatúrgicamente La Nona, ¿verdad? Como una pieza teatral. Y es muy interesante porque en ese segundo acto es donde se ve realmente el estilo y a dónde quiere llegar el autor. El autor quiere llegar a la esencia de lo que es el grotesco. Por lo tanto, la esencia de lo que es el grotesco, y si no me deja mentir Soledad, está totalmente expuesta en el segundo acto. Que no conozco, que se pone muy oscuro. No conozco absolutamente ninguna obra de grotesco rioplatense. Yo por lo menos no conozco, capaz que la hay, donde un grotesco termina bien. Los grotescos generalmente terminan trágicamente, ¿verdad? Y exponen, en un momento determinado de la pieza, exponen esa alma, la miseria, ese sufrimiento de los personajes, ¿verdad? Donde todo eso queda muy expuesto, y donde creo que es el momento de reflexión más grande que hace el espectador. Es la sensación de me estoy riendo, no, pará, ¿de qué me estoy riendo? Como esa, porque en el primer acto todo ja, 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 ja. De hecho ya tuvimos 3 funciones y no me dejes mentir, se ríe mucho la gente, mucho, pero te vas dando cuenta que a medida que avanza la obra, la risa ya es como más como tímida, ¿viste? Porque es como, me reí, pero no, es espantoso lo que estoy viendo, capaz que no daba para reírse, pero a la vez está puesto de una manera graciosa. Entonces quedás como ahí trancado de pensar, me río, pero no, qué horror. Es como que se te cruza todo eso, sobre todo en el segundo acto, en esto que estaba comentando Marcos de lo grotesco, de que ya se vuelve tragicómico, no solo, ay, qué gracioso. En el primer acto, siempre decíamos, si terminaba en el primer acto, comedia, arriba, gracioso, pero se viene una cosa bastante miserable, vamos a decir. Bueno, ahora me parece que sería muy interesante también dejar un poco en claro el porqué del título de La Nona, ¿verdad? Y las 1000 explicaciones que puede tener. Las 1000 explicaciones que puede tener, y por qué nos resulta, además de que sabemos de que es un texto simbólico dentro de lo que es el marco del grotesco de Río de la Plata, ¿por qué es una obra tan importante? Es una obra que además es muy conocida tanto por los argentinos como por los uruguayos. Creemos además, y estábamos convencidos cuando nos embarcamos en el proyecto,
estábamos convencidos que íbamos a atraer mucho público. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso que quiero contar, a forma de anécdota, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, el sábado pasado, que estábamos a la orilla de un evento electoral, el más importante que tenemos cada 5 años, estábamos convencidos que íbamos a tener una media de 100 o menos espectadores y nos encontramos con la sorpresa de que teníamos una sala con 400 espectadores. Eso nos confirma a nosotros que estábamos en un camino cierto, que nos confirma también, porque estábamos convencidos de que iba a ser un espectáculo muy popular, que sin lugar a duda lo es, y también nos confirma la importancia del texto y el conocimiento de la gente de teatro del texto, porque nos fuimos enterando a medida que fuimos avanzando en el proceso que había mucha gente que estaba como ávida o como interesante de qué íbamos a hacer con la nona, ¿no? A eso le quiero agregar que parece, cuando tú la lees, parece un texto muy fácil y parecen que los personajes, como son personajes que son totalmente reconocibles y totalmente identificables, pensamos que pueden ser personajes muy sencillos. Cuando la lees como actriz o como actor decís, ah, qué bueno, a mí me gustaría hacer esto porque debe ser muy simple poder exponer esto en escena. Y la verdad que nos encontramos con una sorpresa impresionante como intérpretes, porque fue muy difícil poder lograr un espectáculo digno en escena. Fue un proceso muy lindo para nosotros desde el lugar de una actriz o de un actor, pero nos insumió un esfuerzo y un trabajo y una investigación muy grande, porque en realidad cada palabra o cada cosa que se decía había algo, había un trasfondo, siempre había algo que de alguna forma interpretativamente había que exponerlo, que no alcanzaba solo con la palabra.